Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Quiero reiterar un spot que grabé esta semana para UNICEF a través de Telefe y que decía lo siguiente. El maltrato no es un juego. Nadie tiene derecho a ser maltratado. Si sufrís maltrato, quiero que sepas que podés pedir ayuda. Hay una línea telefónica, que es el 102, que brinda asistencia y ayuda de manera confidencial y gratuita en todo el país. Que gane el buen trato. Esta es la campaña que está en marcha. ¿Y sabes por qué? Porque hay unos datos de hace algunos días, precisamente, que UNICEF difundió, en el cual el 59% de chicos de entre 1 y 14 años denunciaron maltrato. El mensaje es para los chicos, pero este mensaje es para los adultos, para los que criamos. Vamos a hablar de una crianza respetada, amorosa. Vamos a tratar de pensar juntos y detectar dónde están los focos de violencia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos muchas veces con los chicos? ¿Y cuánto influye y marca el destino de esas pequeñas infancias y adolescentes que están construyendo su futuro y su personalidad? Gran tema el de hoy, en un ratito, con alguien que de UNICEF, por supuesto, especialista en la protección de los derechos de los chicos. Gaby, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mirva? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Sí. Tema realmente que hay que abordarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque tenemos una historia de este problema. Y justo, no sé si es casual, vos sabés que vos y yo no creemos en las casualidades. Hoy, porque esta semana se celebra o se conmemora el Día del Derecho a la Identidad. Y esto nace a partir de que se quiere el máximo maltrato que tuvieron chicos. Exacto. Fue el robo de su identidad. Exactamente. O sea, es que las autocracias del mundo, de derecha, de izquierda, los despotismos, existe la desaparición forzada de personas como hecho aberrante, pero que existen antecedentes en la historia del mundo. Lo que era novedad, desgraciada novedad, en la dictadura de la década del 70, fue la apropiación sistemática de chicos con cambio de identidad. No había prácticamente experiencia en el mundo de ese delito de lesa humanidad. Sí, insisto, la desaparición forzada de personas. Y con esto no lo estoy minimizando. No, no, por supuesto. Con que falte uno ya es terrible. Pero había bastante literatura de la desaparición de adultos, de personas. Pero esto era sistemático. Pero sistemático de chicos nacidos y por nacer. Y además con cambio de identidad. Hace exactamente 20 años, te diría que exactamente 20 años, porque fue en el mes de octubre, me tocó visitar la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo, desgraciadamente, a veces cuando vos empezás a comentar esto, se mete la grieta y empiezan a hablar de temas políticos y empiezan a descalificar o sobrecalificar, depende de qué lado lo veas, desde la ideología. Y realmente a mí, políticamente, lo que piensa cada una de ellas es un derecho de ellos de si puedo no estar de acuerdo. Pero nadie puede dejar de reconocer lo que han sido el movimiento Abuelas de Plaza de Mayo para la restauración de la identidad de todos y que siguen, ¿no? Estamos hablando de chicos que hoy tienen más de 40 y pico años, ¿no? Porque ya pasaron muchos años. La lucha es más reconocida afuera que adentro. A mí me tocó esa vez ver en una pared dentro del predio de Abuelas, hay una que está cubierta de fotos, pero la otra está cubierta de placas. Sí, es impresionante. Y las placas, a mí se me ponía la piel de gallina, porque son placas de todos los parlamentos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del mundo, agradeciéndole la tarea que hacía Abuelas de Plaza de Mayo buscando, porque muchas de esas personas son descendientes de personas extranjeras, como pasa con mucha gente de la Argentina. Y para ellos son nacionales. Entonces tenés gente dinamarquesa, gente alemana, gente de cualquier país, que aunque hayan nacido acá, esos países los reclaman como propios. Y realmente reconocían. Y lo que quiero destacar hoy es, esta lucha terminaron en el descubrimiento de un hecho genético, por eso lo traigo a Salud en Todas las Políticas, que tiene que ver con la genética, que era cómo hacer para determinar si una persona era descendiente de la segunda generación hacia arriba en ausencia de la del medio. Quiere decir, estando los abuelos, no estando los padres, ¿cómo puedo hacer yo para saber si el chico es descendiente de esos abuelos sin estar en el eslabón intermedio? Ellos lo lograron con una genetista norteamericana llamada Mary Claire King, y determinan lo que se llama el índice de abuelidad. Escuchá cómo se llama. Índice de abuelidad, con una certeza del 99,99%,
de manera indubitativa, determinan que esa persona es nieta de esta sin que estén los padres. Qué maravilla. Y así lograron la restitución de la identidad de 130 personas al día de hoy. Capaz que el día que este programa sea un poco más viejo, capaz que ya tengamos alguno más. Ojalá. Pero 130 personas recuperaron su identidad. Después lo que quiere hacer con su identidad es una decisión que forma parte de la libertad de las personas. Pero ellos tienen el derecho de saber cuál es su origen, qué pasó con sus padres y qué pasó con su vida en sus primeros años de vida. Por eso, hoy, como te decía, que llevan restituidas 130 personas y el 22 de octubre, que se conmemora el Día de la Identidad, que es la fecha que se toma como de inauguración o de fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, creo que como nunca debemos repetir las palabras, y siempre trato de decirlas, del fiscal Estracera, ¿no, Milva? Nunca más. Gracias, Gaby. Que así sea. Gracias. No mucho más que agregar, nunca más, definitivamente. Bien, volvamos a hablar de los niños, que finalmente es el tema que Gabriel nos trajo, y este primer derecho a la identidad, ¿no? Como uno de los grandes derechos, pero también tienen derecho a una crianza respetada, amorosa, contemplativa, sin violencia. Entonces te contaba acerca de esta campaña de UNICEF y de ATA, ATA es la sigla de Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, que está promoviendo una crianza sin violencia. Antes de conversar con nuestro entrevistado de hoy, te invito a que escuches a la licenciada Romina Atar, que es psicoanalista especializada en infancias, y nos trae una reflexión muy interesante para tener en cuenta. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Esto quiere decir que son escuchados, que su palabra es tenida en cuenta a la hora de definir su vivienda, su educación, sus tratamientos. En Argentina, el marco legal que ampara este concepto es la ley número 26061, que es una ley a nivel nacional y que trata de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué pasa cuando estos derechos no se respetan, cuando se vulneran estos derechos? Hablamos de maltrato, ¿no? De maltrato infantil, maltrato juvenil, que pueden ser distintos tipos. Puede ser un maltrato físico, un maltrato emocional, podemos hablar de negligencia, de abandono, de abuso sexual infantil. Este maltrato infanto-juvenil es muy difícil a veces de poder ser detectado. La manera de visibilizarlo puede ser de manera específica o inespecífica. La manera específica a partir, por ejemplo, del relato de un niño, una niña, un joven, o a partir de signos de marcas físicas en el cuerpo, o a partir de que ser testigos de una escena de vulneración de derechos. Ahora, hay maneras inespecíficas, por ejemplo, el cambio abrupto en un comportamiento, o no sé, un cambio abrupto también en el rendimiento académico, o de repente, no sé, que los notemos muy tristes, muy ensimismados, que no quieren conversar, o incluso cuando ellos hacen activamente esto que han padecido pasivamente, ¿no? Cuando ellos se encuentran en un rol activo, ejecutando este tipo de acciones de vulneración en otros. Para hablar de vulneración es importante pensar en que hay hay como una relación asimétrica de poder. Esto es importante pensar para pensar en la vulneración. A partir de visibilizar este tipo de maltrato, podemos, evaluar el riesgo. Si es una situación de urgencia, que de no intermediar una intervención, puede correr el riesgo de vida de ese niño, niña o joven, o puede ser una situación de no urgencia, pero que sí necesita una intervención de todos modos. Algo para tener en cuenta es que el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de la Guardia de Abogados, cuenta con otra línea, que es la línea número 102, que es una línea nacional, que es la línea de los niños, niñas y adolescentes, y que ahí pueden llamar cualquier persona, incluso los niños y niñas, los 365 días del año, las 24 horas, y pueden contar una vulneración de derechos y van a ser asesorados y acompañados por las personas que los atiendan. Clarísima. La licenciada, y vamos a seguir hablando de esto con datos bien concretos. Te lo anticipábamos en la apertura de Salud en Todas las Políticas. El 59% de los chicos entre 1 y 14 años ha manifestado o ha evidenciado signos de violencia. Estamos en línea con el doctor Alejandro Morlachetti, que es especialista en protección de derechos de UNICEF. Gracias por atendernos, Alejandro. Bienvenido a Salud en Todas las Políticas.
Un gusto, muchas gracias. ¿Les ha sorprendido este número desde UNICEF? ¿Es algo que se ve en incremento, los signos de maltrato en los chicos? No, a ver, no es una sorpresa. A ver, sí es una sorpresa en el sentido no del número en sí mismo, sino lamentablemente es una confirmación de la necesidad en términos de tener políticas activas y de seguir con lo que UNICEF viene haciendo ya hace muchos años, que es promocionando de diferentes formas, desde campañas, pero también con diferentes acciones, apoyo, cooperación técnica a gobierno nacional, a gobiernos provinciales y demás, lo que llamamos crianza sin violencia. Todo nuestro trabajo en el ámbito de protección tiene que ver con los entornos libres de violencia. En cualquier lugar, en cualquier ámbito donde un niño, una niña, un adolescente transitan, se encuentran, sea el hogar, la escuela, cualquier otra institución del Estado, la vía pública, el ámbito de los deportes, es decir, que sean entornos libres de violencia. Y obviamente el ámbito familiar es uno de esos ámbitos que tenemos que tener particularmente en cuenta. Bien. Doctor, estamos hablando del 102 como una línea de pedido de ayuda para los chicos, pero hablemos de la responsabilidad de los adultos y de la conciencia de los adultos. Habrá adultos que no tienen tal vez registro de que son violentos con sus hijos porque tal vez sufrieron la misma violencia y crecieron en ese contexto. Pero hay adultos que sí lo son, que lo pueden detectar después de que sucede el acto de violencia, pero no pueden evitar que suceda. ¿Cómo se trabaja con los padres, con los tutores, con los responsables de esos chicos que están siendo criados en el maltrato? Bueno, a ver, el primer tema importante es, por supuesto, hay expresiones de violencia mucho mayores y extremas, pero también hay otra forma de violencia que son menos percibidas por la sociedad como un problema y que tiene que ver con la naturalización de ciertas formas de la llamada educación o ciertas formas tradicionales en que hay una relación entre los responsables de los chicos, los papás, las mamás, la familia en general y cómo se lo educa. Entonces, frases tales, típicas, habituales, como un cachetazo a tiempo nunca está de más, es una expresión, es una naturalización de una forma de crianza que no se percibe como violenta, pero que sin embargo sí lo es. Vuelvo a un punto muy importante que es lo que se expresó recién un poquito antes. Sí. Hay un sujeto de derecho. Perdón, discúlpeme, sí. Doctor, discúlpeme. Si hay algo en el micrófono, si se mueve mucho, que va golpeando. Ahí está, para tratar de mantener el audio lo más limpio posible. A lo mejor puede evitar el movimiento, así no se va interrumpiendo la comunicación. ¿Está mejor ahora el audio? Se congeló. Sí, está bien. Sí. Sí, ahora creo que se nos congeló la imagen, pero ya la vamos a recuperar seguramente. Me decía entonces, hay formas que son más evidentes que otras y muchas veces están naturalizadas y tienen que ver con costumbres adquiridas. Lo del cachetazo, por ejemplo, lo del grito, lo del insulto, que no llega a ser una mala palabra, pero sí una agresión hacia el chico, tonto, pavote, estúpido, ¿qué hiciste? En fin. Sí, o la pérdida de paciencia, digo. Claro. No sé si ahora se veía, por ejemplo, no estaba preparado, pero mi hijo estaba por ahí atrás ahora y me estaba pidiendo ir abajo con otra persona, con otro amigo, con la pelota. Entonces, digo, yo puedo en este momento, hay dos posibilidades, o interrumpo un segundo lo que estamos haciendo y le digo, sí, baja, no te hagas problema, o me enojo porque está interrumpiendo. Claro. Yo no me puedo enojar con él. ¿Por qué le voy a contestar mal? Él me está haciendo una pregunta, me está interrumpiendo, pero al mismo tiempo está manifestando una necesidad que él tiene. Exacto. Entonces, ¿cómo manejamos situaciones probablemente de estrés o situaciones que nos pueden generar una molestia? O yo entiendo que las personas pueden llegar cansadas a su casa, los problemas que tienen los adultos diariamente. Digo, además salimos de una pandemia donde ha habido situaciones muy estresantes para las familias, inéditas, de encierro, sí, de claro. Personas que no tienen un lugar, una vivienda adecuada y sin embargo tienen que convivir con muchas personas o chicos o escolaridad online, y es entendible que a la familia les cuesta estas situaciones. Claro. Lo que pasa es que lo que tenemos que recuperar es el concepto que recién bien se mencionaba, que es el de sujeto de derechos. Claro. ¿Y qué quiere decir esto, además de todo lo que tiene que ver en términos de cumplimiento de los derechos, de la Comisión de los Derechos del Niño, de cumplir con la legislación argentina en materia de protección de derechos? Quiere decir que un niño o una niña, sin importar la edad, es una persona. Y al ser una persona es alguien que es autónoma de los adultos. Y eso quiere decir, por lo tanto, que yo no puedo ejercer ni mi fuerza, ni mi mayor capacidad de manipular emocionalmente, porque un adulto tiene otras herramientas comparadas
a la madurez que se va generando, que va teniendo un niño, yo no puedo usarlas a los efectos de generar una forma de lograr que el niño haga lo que yo quiera. Entonces, sea una coerción psicológica, sea emocional o sea física, lo que estamos es invadiendo a la otra persona. Claro. Esto no quiere decir, lo aclaro, esto no quiere decir que no se ponen límites. Esto no quiere decir... No, son dos cosas distintas. Esta cuestión, ¿qué hacemos? No le ponemos límites. No, no, no. Es encontrar las formas de, o parte del amor, que es poner límites, Exacto. pero hacerlo respetando la integridad, la dignidad de la otra persona que es parte de la familia, de una familia. Y esta es la clave. No es fácil, pero ese es el propósito. Claro. Doctor, post pandemia o durante la pandemia, este nivel de intolerancia que hace que la violencia hacia los chicos sea más sutil, no tan evidente como un golpe, como un destrato, sino esta cosa así de falta de paciencia, de intolerancia o de intentar lograr persuadirlos de una manera que no es la adecuada. ¿Se ha incrementado, se ha vuelto más presente en los hogares? Sí, a ver, y también se ha vuelto más presente en los ámbitos escolares y obviamente tiene que ver, a ver, el producto del encierro es también, además de los cansancios y el aumento del estrés intrafamiliar, también implica cambios en la sociabilidad. Hay chicos que a ciertas edades se han visto mucho menos expuestos a jugar o a compartir un espacio con amigos, con otros pares. Obviamente esto genera problemas y crisis en la sociabilidad. Entonces, más que nunca tenemos que estar atentos, tanto en la vida intrafamiliar como en los otros espacios, a cómo reaccionamos y cómo interactuamos con la niñez. Pero además es muy clave, por eso la campaña habla del buen trato, es muy clave el reconocer al niño y niña adolescente como un otro. No es un objeto, no es alguien como es menor o más pequeñito al cual yo lo puedo pasar por encima. Es decir, esto tiene que ser muy claro. En lo intrafamiliar, sin ninguna duda, pero además en todos los aspectos de la sociedad. Cuando nos manejamos en la vía pública, cuando nos manejamos en un lugar, cuando un niño puede estar haciendo una fila para comprar algo en un kiosco. Es decir, no lo paso por encima porque es un niño y yo estoy más apurado que él. Es respetar la entidad de la otra persona como una persona. Y esto es el concepto básico de sujeto de derechos. Y por supuesto la responsabilidad mayor que la del Estado a los efectos de generar las instancias de prevención, pero también las instancias de protección y, en su caso, de acceso a la justicia, cuando es necesario reparar o restituir derechos. Y en el caso de la línea 102 es una respuesta del Estado a los efectos de dar un lugar de asesoramiento, de información, que pueden acceder personas en general, pero sobre todo los propios niños, niñas y adolescentes, para informarse, para visibilizar situaciones de violencia, para visibilizar situaciones y, sobre todo, no solo los papás, las mamás, las familias y la ciudadanía en general tienen que entender que aún las formas aparentemente sutiles siguen siendo violencia, sino además los propios niños y niñas tienen que saber que son violencias. Y que en esa situación de respeto reverencial o de respeto de si lo dice mi papá, mi mamá, mi tío o este profesor o demás, quiere decir que entonces está bien porque es un adulto que sabe, esto no necesariamente es así. Insisto, en las formas más sutiles o en las formas más graves, como pueden ser situaciones de abuso, etcétera, etcétera. Claro, claro. Quería preguntarle a Alejandro sobre los llamados al 102. Cuesta imaginarse una criatura, ¿no? ¿En qué circunstancias puede agarrar un teléfono, marcar esos 3 números y contar lo que le está pasando? Sin, por supuesto, exponer a nadie. ¿Nos puede hablar acerca de eso, de esos mensajes de pedidos de auxilio que reciben? No, a ver, yo no tengo a mano una estadística de qué tipo de mensajes, sino porque, vuelvo a insistir, nosotros el apoyo desde UNICEF es un apoyo de cooperación técnica, Comprendo. de difusión, de campaña y que venimos apoyando durante muchos años en la difusión, en que la línea 102 llegue a todo el país. Hay un esfuerzo importante de parte de SENAF y del Estado para que esto ocurra. Sí, claro. ¿Cuántos años tiene su hijo? No lo vi, ¿su hijo o su hija? Tiziana, vení. Me pasa todo el tiempo, Alejandro. Yo hago... 6. Hola, ¿cómo andás? ¿Quién es? Milva soy. Esto es para televisión. Milva soy, ¿cómo andás? Pensé que estabas haciendo Estamos haciendo una nota. Una nota. Claro, no es una reunión, es una nota para la televisión. ¿Qué te parece? Después vas a salir en la tele. ¿Está bien? ¿Estás de ¿Está bien? vacaciones? Sí. Claro. Viste, hay algunos chicos que están de vacaciones en Sí. estos días. Bueno, Sí. que lo pases ¿Cómo? Todos piensan que están en vacaciones.
¿Te gusta estar de vacaciones? ¿No te da una ganita de volver al colegio? ¿No? Ni un Ya que te va poquitito a así. ver la maestra, Ahí. va a ver la televisión. Claro. No te termina de creer, Alejandro, que va a salir en la tele, me parece. No termina de creerme. ¿Me entiendes? Porque muchas veces me ven reuniones así. Exactamente. Vas a ver que sí. Yo el día, cuando me avisen cuándo va a salir, Ahí está. yo te voy a avisar para que te veas en la tele. La carita. ¿Ok? Ok, ¿Está ahí bien? se empezó a Pero peinar. no te peines, se peina ahora. Ahí se empezó a peinar. Ahí entendió. Me pasaba, Alejandro, todo el tiempo en pandemia. Se empezó a arreglar para la tele. Ay, no, estás muy linda igual, estás muy linda igual. ¿A qué estabas jugando? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo? Estaba sneaking. ¿Qué estás haciendo? Estaba sneaking on you. Sí, sneaking. ¿A qué jugaba? No le entendí. No, que estaba como espiando de acá. Ah, estar espiando. Bueno, quédate que seguimos. No, que me quedan 3 minutitos de entrevista con tu papá y ya te dejamos tranquila. Así podés seguir con tu papá pasando la tarde juntos. Ahí está, y aprovechando el tiempo. Ahí está, perfecto. Alejandro, te decía que me pasaba mucho en pandemia, que grabábamos Salud en todas las políticas desde nuestras casas y mi hijo aparecía, se escuchaba jugando a lo play, a los gritos. Bueno, fue una época en la cual los chicos se acostumbraron a vernos Claro. de esta manera, ¿no? Y era donde había que tener una especial tolerancia y comprensión porque estaban encerrados. Y a nosotros adultos nos costaba el encierro. Imagínate a ellos que necesitan sociabilizar, jugar con sus amigos, ir a la plaza, ir al club, hacer todo lo que querés hacer cuando sos chico, no estar encerrado en una pandemia, ¿no? Absolutamente, pero y otra vez, por eso el mensaje un poco es, cuando hablamos del buen trato y hablamos de amor y límites, pero de una manera respetuosa, no es no entender que muchas familias pasan momentos difíciles, que muchas familias no tienen los elementos, no tienen las cuestiones solucionados, muchos otros temas que hacen al estrés de esa familia. Los temas económicos, los temas que viven las familias y que en la pandemia seguramente para muchos han sido muy, muy duros. Pero el ajuste de todo eso no pueden ser los niños ni Sin las duda. niñas. Es decir, y este es el punto central, porque además lo que hay que tener en cuenta que los daños en el presente y en el futuro que se le hace emocional, que se le hace en esas huellas que se dejan en momentos muy claves en el crecimiento y en la plasticidad que tiene un niño o niña en los primeros años de vida, son huellas que tarde o temprano impactan. Claro. En algunas notas que yo he hecho previamente, alguien decía en una de las preguntas, bueno, pero a mí me criaron de una forma y yo no salí tan mal. Yo no voy a jugar como la gente salió o no salió. Pero no tenemos una sociedad, y no hablo de Argentina solo, hablo del mundo, no tenemos una sociedad necesariamente pacífica en el mundo actual. Que nos tendremos que preguntar cuánto de eso tiene que ver con haber utilizado en alguna forma, intergeneracionalmente, métodos de crianza que no respetaban a las otras personas simplemente por tener una edad más pequeña, no se los respetaba como individuos. Tal cual. Y no se respetaba la integridad física y emocional de una persona. Tal cual. Y esto es clave. Hay un aura que tiene que ver con la integridad física de una persona, que define a una persona, recién hablaba de identidad, que define la identidad de una persona, que por alguien ser el papá o la mamá, un familiar, un adulto, un profesor o una maestra o demás, no podemos vulnerar. Eso es la historia y son las huellas que van quedando en la historia de una persona que está creciendo. Y eso hay que respetarlo y es sagrado. Claro Y que otra sí. vez, los límites sí, pero los límites son amorosos, los límites Exactamente. son señales de amor, claro que sí. No tiene nada que ver con la violencia, es otra cosa. Exactamente. Alejandro, te dejamos seguir disfrutando de tu hija, que está hermosa con ese flequillo cortado así, me encanta cómo te queda, saliste re linda en la tele. Así que después Ok. mirate. ¿Querés saludar y decir hasta luego? Ahí está. Muchas gracias. Gracias, un gusto enorme tenerlos a los dos. Muchísimas gracias. Era Alejandro Morlachetti, que es especialista en protección de derechos de UNICEF, junto con su hija, que fue, Gaby, una linda intervención en la entrevista que hicimos, Y venía ¿no? bien, aparte. ¿Cuántas cosas tenemos que seguir aprendiendo, Milva? Esto, la palabra huella me hizo un poquito me hizo vibrar un poquito. ¿Cuántas huellas a veces dejamos sin darnos cuenta en los chicos? Claro. Tenemos que tener el cuidado ese, ¿no? De dejar huellas. De no dejar huellas. O dejar buenas Las huellas. lindas, O dejar las buenas huellas lindas, las lindas. Sí, viste, la diferencia es entre el camino y la huella, ¿no? Yo creo que hay que mostrar el camino. Las huellas las van a dejar ellos después.
me parece. Te emocionaste vos también. Y los chicos me pueden un poquito. Qué lindo. Debo estar grande, ¿no? No, sos sensible. Qué cosa. Gracias, Gaby, por estar siempre. Dale. El doctor Barbagalo con su lado B Dale. y su reflexión final. Somos Salud en todas las políticas. Gran placer. Hasta la próxima semana. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso.